Hola a todos, ¿cómo están? Soy el doctor Adriano Romero. Hoy les traigo la segunda clase de sistema circulatorio, el cual tiene por tema, síncope. Sin más preámbulos, en esta clase vamos a puntualizar estos conceptos. Etiología. Clínica. Complementarios. Diagnóstico diferencial. Riesgo y pronóstico. Tratamiento. El síncope es la pérdida transitoria de consciencia y tono muscular, caracterizada por presentar un comienzo brusco, duración breve y recuperación espontánea, no traumática, causada por una hipoperfusión cerebral global aguda. Es una patología frecuente en la población general, 20% en población adulta, que aumenta con la edad con incidencia anual de 3% en hombres y del 3.5% en mujeres, según el estudio Framingham. Representa un 1% de las consultas a urgencias, suponiendo un 40% de los ingresados. Es fundamental realizar un diagnóstico correcto de la pérdida de consciencia, antes de realizar el diagnóstico de síncope, ya que en muchas ocasiones se clasifican incorrectamente como tal. La diferente etiología del síncope tiene un alto valor pronóstico. Las causas del síncope se clasifican en los siguientes tipos. Síncope reflejo o neuromediado, síncope pseudobagel, hipersensibilidad del seno carotídeo, situacional, neuralgia del trigémino, glosofaríngeo. Síncope ortostático, disminución del tono venoso, depleción de volumen, fármacos vasodilatadores y o alcohol, disfunción autonómica. Síncope cardiovascular. Arritmias, trastornos del ritmo, bradiarritmias y taquiarritmias, trastornos conducción interventricular, trastornos hereditarios, disfunción de marcapasos. Cardiogénico, valvulopatías, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, disección aórtica, cardiopatía isquémica, taponamiento cardíaco, mixoma auricular, tromboembolismo pulmonar. Anamnesis. Antecedentes, edad, situación basal, factores de riesgo cardiovascular, comorbilidad cardiovascular o neurológica, tratamiento medicamentoso habitual, hipotensores, diuréticos, vasodilatadores, alfa-bloqueantes. Episodio actual, comprobar si cumple la definición de síncope. Brusco, breve, recuperación espontánea, no traumático, determinar precipitantes, pródromos, actividad durante el episodio, duración y tiempo de recuperación. Previo al episodio. Postura, bipedestación, sedestación o decúbito. La mayoría de los síncopes ocurren en bipedestación, orientan a ortostatismo y pseudobagels. El decúbito nos hace sospechar etiología neurológica, cardiogénica, metabólica o psiquiátrica. Actividad, en bipedestación reposo, cambio Paschers, mixoma auricular, ejercicio. Generalmente, síncope relacionado a ejercicio hace sospechar cardiopatía, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, estenosis aórtica o hipertensión arterial, aunque también debemos pensar en arritmias tanto supraventriculares como taquicardias ventriculares, típico de la displasia ritmogénica de ventrículo derecho o taquicardias ventriculares idiopáticas. Movimientos específicos, movimientos cervicales pueden ocasionar síncopes en la hipersensibilidad del seno carotídeo y las malformaciones cervicales. En el síndrome del robo de la subclavia, se produce por los movimientos del miembro superior izquierdo. Factores predisponentes, lugares calurosos o concurridos, postprandial, dolor intenso, situaciones de estrés orientan a etiología neuromediado y pseudobagel. En algunas formas de síncope pueden existir pródromos en el que los síntomas, mareo, náuseas, sudoración y alteraciones visuales, aparecen antes del episodio sincopal. En el caso del presíncope suelen existir pródromos sin pérdida de consciencia, aunque presentan una base fisiopatológica similar. En algunas formas de síncope, pueden existir pródromos en el que los síntomas, mareo, náuseas, sudoración y alteraciones visuales, aparecen antes del episodio sincopal.
En el caso del presíncope suelen existir pródromos sin pérdida de consciencia, aunque presentan una base fisiopatológica similar. Pródromos. Estimulación del sistema simpático, taquicardia, diaforesis, sudoración, náuseas, disconfort abdominal psovagal u ortostáticos. Focalidad neurológica o aura, neurológicos. Bruscos sin pródromos, cardiológicos. En este caso se debe orientar la anamnesis hacia síntomas específicos previos al episodio como dolor torácico, disnea, cefalea o palpitaciones. En la actividad durante el síncope, debemos interrogar a los testigos sobre la manera de caer, color de piel, cianosis, palidez, la presencia de convulsiones, mordedura de lengua, actividad motora, automatismos, movimientos tónico-clónicos, relajación de esfínteres y duración del episodio. El síncope cardiogénico suele ser breve, de segundos o pocos minutos, excepto en el caso de la estenosis aórtica que puede ser más prolongado. Recuperación. Por definición, el síncope se caracteriza por la recuperación espontánea con buen nivel de conciencia. En la crisis comicial nos encontramos a un paciente postcrítico, con bajo nivel de conciencia en los primeros minutos de la recuperación. Asimismo, debemos analizar los síntomas referidos tras la recuperación, tales como náuseas, vómitos, disnea, tromboembolismo pulmonar, insuficiencia cardíaca, cefalea, focalidad neurológica, accidente vascular encefálico, ataque transitorio isquémico, dolor torácico, angor, IMA, disección aórtica. Características clínicas orientativas sugestivas. Neuromediado, ausencia de cardiopatía, historia prolongada de síncope, tras una visión, sonido, olor desagradable o dolor, se refiere a una respuesta refleja que da lugar a vasodilatación y bradicardia. Los factores desencadenantes pueden variar a lo largo del tiempo en un paciente individual. Psovagal, bipedestación prolongada, lugares concurridos, náuseas y vómitos asociados, mediado por estrés emocional. Ortostático, náuseas, sudoración, mareo, calor, palidez, puede asociarse incontinencia, presión arterial baja, síntomas residuales, cansancio, la posición vertical causa una hipotensión arterial, el sistema nervioso autónomo se encuentra incapacitado y falla en su respuesta a las demandas impuestas por la posición vertical. Disminución tono venoso, después de ponerse de pie, frecuencia cardíaca normal. Depleción volumen, anemia, deshidratación, taquicardia. Cardiovascular, durante el esfuerzo o en posición supino, ausencia de síntomas premonitorios. Cardiopatía estructural conocida, soplos. Cardiopatía isquémica, tromboembolismo pulmonar, disección aórtica, asociado a dolor torácico. Arritmias, brusco, precedido de palpitaciones. Síndrome Brugada, displasia del ventrículo derecho. Historia familiar de muerte súbita, electrocardiograma orientativo. Acciones a realizar en el examen físico. Inspección general, nivel de consciencia, descartar estado postcrítico o coma, hidratación, ancianos, niños, perfusión y coloración de piel y mucosas, atención a los signos de anemia. Constantes, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno. Se debe prestar atención a los datos de ortostatismo, obtención de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial en ambos brazos, en decúbito y tras la bipedestación, al menos 5 minutos. Se considera respuesta positiva a ortostatismo cuando hay una caída de tensión arterial de 20 milímetros de mercurio o una tensión arterial sistólica menor que de 90 milímetros de mercurio. Se confirma el diagnóstico si se acompaña de síntomas. Cabeza y cuello, examinar presión venosa yugular y auscultación de ambas carótidas. Ante la sospecha de hipersensibilidad del seno carotídeo puede realizarse el masaje del seno carotídeo para realizar el diagnóstico en urgencias.
Dicha maniobra debe evitarse en presencia de soplo carotídeo o antecedentes de enfermedad cerebrovascular conocida. Se llevará a cabo con el paciente tumbado, bajo monitorización con electrocardiograma y de tensión arterial, y con una vía venosa. Consiste en masajear la arteria carótida en la localización del seno carotídeo, cara anterior del esternocleidomastoideo a nivel del cartílago cricotiroideo, durante 5 a 10 segundos observando los cambios en ECG o TA. El masaje se hará primero sobre el lado derecho, y si es negativo en el izquierdo, al cabo de 1 a 2 minutos. La prueba se considera positiva si hay una pausa del ritmo cardíaco de 3 segundos o más o se produce un descenso de la TA de 50 milímetros de mercurio. Siempre tendremos que disponer de una ampolla de atropina preparada a la cabecera del enfermo. Auscultación cardíaca, alteraciones del ritmo cardíaco, estratonos y soplos, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica. Auscultación pulmonar, signos de insuficiencia cardíaca o de patología pulmonar. Abdomen, con especial atención a megalias, masas pulsátiles y soplos, aterosclerosis, disección aórtica. Extremidades, pulsos, si son asimétricos pensar en disección aórtica, coartación aórtica o robo de la subclavia, edemas y signos de trombosis venosa profunda, pensar en tromboembolismo pulmonar. Tacto rectal, si existe sospecha de hemorragia digestiva. Exploración neurológica, detección de anomalías neurológicas significativas sugestivas de disautonomía o enfermedad cerebrovascular. Entre los complementarios más importantes se destacan: electrocardiograma, establece el diagnóstico en el 5% de los casos y puede sugerir la etiología en otro 5 a 8% de los mismos. Un electrocardiograma normal no descarta la presencia de un síncope cardiogénico. Sugieren síncope cardiológico, bloqueo bifascicular, trastornos de conducción intraventricular, duración del QRS mayor que 120 mseg, bloqueo AV segundo-tercer grado, bradicardia sinusal sintomática, bloqueo sinoauricular o pausas sinusales mayor que 3 segundos, preexcitación, intervalo QTC corto, 330 ms, o prolongado, de 470 ms, patrón de BRD con elevación segmento ST en V1, V3, síndrome de Brugada, ondas T negativas en derivaciones precordiales derechas, ondas epsilon y potenciales ventriculares tardíos. Sugestivos de displasia ritmogénica del ventrículo derecho, ondas Q sugestivas de IAM o alteraciones del ST. Hemograma, anemia. Coagulograma, opcional. Gasometría, hipoxemia. Ionograma, deshidratación, alteraciones del potasio. Glucosa, hipoglicemia. Urea, insuficiencia renal, hemorragia digestiva. Troponinas y CK, sospecha de cardiopatía isquémica. Radiografía tórax, se debe realizar para descartar cardiopatía, cardiomegalia, insuficiencia cardíaca, derrame pericárdico o ensanchamiento mediastínico, disección aórtica. Otras, opcionales según sospecha diagnóstica. TAC cráneo, electroencefalograma, Doppler carotídeo, presencia de sintomatología neurológica. TAC torácico helicoidal, sospecha de tromboembolismo pulmonar. TAC torácico, sospecha de disección aórtica. Ecocardiograma, sospecha de cardiopatía estructural. Holter, monitorización prolongada sospecha de causa ritmogénica. Holter implante Bell en casos concretos. Test de mesa basculante, TILT test es el patrón diagnóstico en el síncope vasovagal. Ergometría, recomendado en pacientes que presentan dolor torácico antes o después del síncope. Diagnóstico diferenciales del síncope. Trastornos metabólicos, hipoglicemia, hipoxia, drogas, fármacos, hiperventilación. Trastornos psiquiátricos, trastorno pánico-ansiedad, trastornos por somatización. Trastornos neurológicos, patología cerebrovascular, hemorragia entrecerebral, hemorragia subaracnoidea,
migraña, crisis epiléptica. En cuanto al pronóstico, existen dos características determinantes: estratificación del riesgo y riesgo de recurrencia, siendo, aproximadamente, un tercio de los pacientes los que recurren a los 3 años. Es fundamental estratificar a los pacientes en función del riesgo de sufrir episodios mortales o graves, siendo el predictor más importante la presencia de cardiopatía estructural. Riesgo alto: paciente con datos de cardiopatía significativa y síncope en relación con la misma. Historia o electrocardiograma de isquemia. Enfermedad cardíaca estructural, arritmia constatada, taquicardia ventricular, bloqueo AV2 a 3 grados, pausas mayor que 3 segundos, bloqueo bifascicular, QT mayor que 0.5 segundos. Tratamiento con antiarrítmicos clase 1-3, depleción de volumen intravascular, traumatismo importante. Si el síncope es claramente cardíaco, tienen aumento de riesgo de muerte por cualquier causa y eventos cardiovasculares, y aunque no presenten clara etiología de síncope cardíaco, tienen aumento de riesgo de muerte por cualquier causa. Conducta: ingreso para monitorización intensiva. Riesgo medio: síncope ortostático, vasovagal, situacional, indeterminado en mayores de 70 años. Recurrente o de causa desconocida. Electrocardiograma anormal, hipotensión ortostática intensa, traumatismo o hipersensibilidad carotídea. Presencia de síntomas neurológicos de reciente aparición. Pacientes ancianos, accidente de vehículo motor o actividad de alto riesgo. Conducta: ingreso para estudio diagnóstico. Excluir enfermedad cardíaca estructural en pacientes con síncope recurrente o único con daño importante, accidente de vehículo motor o actividad de alto riesgo. Riesgo bajo: no datos de cardiopatía. Síncope ortostático, vasovagal, situacional, indeterminado en menores de 70 años. Electrocardiograma normal, sin enfermedad cardíaca estructural ni riesgo ocupacional o traumatismo grave, síncope claramente vasovagal. No tiene mayor riesgo de muerte que la población general. Conducta: alta a domicilio y seguimiento ambulatorio. Medidas generales. Monitorización electrocardiográfica en pacientes con inestabilidad hemodinámica, arritmia significativa o sospecha de síncope arrítmico. Oxigenoterapia si precisa. Fluidoterapia en función de tensión arterial y glicemia capilar. Previo al inicio de tratamiento a largo plazo, se debe realizar un diagnóstico correcto, estratificación del riesgo y se ha de valorar el riesgo de recurrencia, con el fin de ofrecer un tratamiento individualizado acorde a la gravedad y el número de episodios. Neuromediado: evitar desencadenantes, ingesta de líquidos y sal, ejercicios isométricos con los miembros durante la fase inminente del síncope vasovagal para inducir aumento significativo de la tensión arterial, cruzamiento de piernas o agarrarse de las manos y tensar los brazos, entrenamiento basculante, uso excepcional de beta-bloqueantes que reducen la contractilidad miocárdica que estimula los mecanorreceptores del ventrículo izquierdo, reducen síntomas al menos tras un mes de tratamiento. Fludrocortisona de elección si existe fallo autonómico, midodrina agonista alfa-adrenérgico que incrementa las resistencias periféricas, 5 mg 3 veces por día, incrementando a 10 mg, paroxetina inhibidor de la recaptación de serotonina, que produce mejoría clínica tras 2 años de tratamiento. Considerar marcapasos permanente bicameral en pacientes con episodios recurrentes refractarios a tratamiento farmacológico, evitando la bradicardia transitoria durante el episodio sincopal, no utilizar de primera línea. Ortostático: elevar cabecero, medias de compresión, evitar bipedestación brusca o mantenida, uso excepcional de fludrocortisona y midodrina. Cardiovascular: en función de la patología específica desencadenante. Arritmias: marcapasos en caso de bloqueo auriculoventricular segundo grado Mouvitz 2 o completo intermitente o disfunción sinusal, ablación por catéter si existe vía anómala,
desfibrilador automático implante Bell, si taquicardia ventricular con síncope y enfermedad cardíaca estructural, PCR reanimado con éxito, fuerte historia familiar de muerte súbita, síndrome de Brugada. Enfermedad cardíaca estructural, miocardiopatía isquémica a tratar con DAI si los estudios electrofisiológicos predicen un alto riesgo de muerte súbita, miocardiopatía no isquémica más controvertida la utilidad del desfibrilador automático implante Bell, miocardiopatía hipertrófica a tratar con amiodarona o esfibrilador automático implante Bell. Displasia ritmogénica del ventrículo derecho tratar con esfibrilador automático implante Bell, lesiones cardíacas obstructivas, estenosis aórtica, estenosis mitral, mixoma atrial, tratar con cirugía. El ingreso debe estar indicado para estudio completo o tratamiento específico en los pacientes catalogados de riesgo alto. Además, es recomendable en pacientes con síncope de esfuerzo o durante el decúbito, historia familiar de muerte súbita, síncope que causa traumatismo grave, exploración sugerente de focalidad neurológica y múltiples episodios sincopales no explicados. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que haya sido de ayuda profesional, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para que te lleguen las notificaciones. Saludos.